Había pasado tanto tiempo desde que alguien me miraba a los ojos sin apartar la vista enseguida. La mayoría de las personas en Nueva York pasaba frente a mí como si fuera invisible, como si yo no existiera. Era un veterano del ejército, alguien que había servido a mi país durante años, pero la guerra me devolvió con cicatrices que no se ven a simple vista. Después de eso, perdí mi trabajo, perdí mi familia y, poco a poco, terminé en las calles. Aquella tarde de otoño, el aire estaba frío y el viento levantaba papeles y hojas secas entre las avenidas. Yo estaba sentado en la acera, justo frente a uno de esos edificios corporativos enormes, tratando de mantenerme en calor con una taza de café medio vacía que había logrado conseguir. Observaba el ir y venir de la gente con trajes caros, maletines brillantes y miradas ocupadas. Nadie notaba a un hombre con barba descuidada y ropa desgastada en la esquina. Pero yo los observaba a todos. Era un hábito que nunca perdí: analizar, estudiar los movimientos, detectar patrones. Esa costumbre me salvó la vida más de una vez en combate. Y entonces los vi. Primero, a él. Salió por la puerta giratoria del edificio con un porte que imponía respeto. Alto, bien vestido, con un traje gris que parecía hecho a la medida. Lo reconocí de inmediato: Richard Coleman, uno de los CEOs más conocidos de la ciudad. Lo había visto en noticieros y en periódicos. Un hombre de negocios que siempre aparecía sonriendo en las fotos, rodeado de éxito. A su lado caminaba su esposa, elegante y con una mirada firme, y unos pasos detrás, su hija adolescente, con el celular en la mano y los auriculares puestos. Pero lo que realmente me llamó la atención no fue la familia en sí, sino lo que había alrededor. Dos hombres al otro lado de la calle, fingiendo estar ocupados, uno con un periódico, otro mirando su reloj sin motivo. Demasiado quietos para ser transeúntes comunes. Sus miradas iban una y otra vez hacia Coleman y su familia. La forma en que se movían, la postura de alerta, la coordinación silenciosa, lo reconocí al instante. No eran simples curiosos. Había visto ese mismo lenguaje corporal en soldados que se preparaban para actuar. Sentí como mi cuerpo se tensaba. El instinto de soldado nunca se pierde. Años en el ejército te enseñan a distinguir lo normal de lo sospechoso, lo inocente de lo peligroso. Y aquello era peligro. Mientras Coleman hablaba con su esposa y avanzaban hacia su coche negro estacionado frente al edificio, noté un detalle más: uno de los hombres levantó apenas su chaqueta y pude ver lo que parecía ser el contorno de un arma. Mi respiración se volvió más pesada. Nadie a mi alrededor parecía darse cuenta. Personas seguían caminando, riendo, cargando bolsas de compras, mientras yo era el único que veía lo que estaba a punto de suceder. Me puse de pie de golpe. Sentí que mis rodillas, endurecidas por el frío y los años, protestaban, pero no me importó. Tenía que actuar. No podía permitir que algo pasara frente a mí sin hacer nada. Ya había perdido demasiado en mi vida, pero no iba a quedarme quieto sabiendo que una familia estaba en riesgo. Me acerqué despacio, con las manos levantadas para que no se asustaran. Sabía cómo me veían: ropa sucia, manos ásperas, un rostro marcado por noches sin dormir. Aún así, hablé con voz firme. «Señor Coleman», dije, mirándolo directo a los ojos. «Usted no me conoce, pero su familia está en peligro. Lo están vigilando». La esposa de Coleman me miró con desconfianza inmediata, como si yo fuera un loco que intentaba acercarse demasiado. Ella sujetó la mano de su hija con fuerza, y la chica se quitó un auricular, sorprendida. Coleman frunció el ceño, incrédulo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con un tono que mezclaba molestia y sorpresa. Yo tragué saliva. No quería sonar desesperado, pero sí necesitaba que entendiera. «He visto a esos dos hombres detrás de usted. Los sigo observando desde hace minutos. No son personas comunes. Se mueven como si esperaran el momento justo para acercarse. Créame, yo sé reconocer una amenaza cuando la veo». Mi corazón latía con fuerza. El viento golpeaba mi cara, y podía sentir la tensión en el aire. Por un instante pensé que él simplemente me ignoraría, que me daría la espalda como todos los demás. Pero algo en mis palabras lo hizo dudar. Se giró, apenas disimulando, y miró hacia la dirección que yo había señalado. Fue solo un segundo, pero suficiente.
Los dos hombres, al notar que habían sido descubiertos, desviaron la vista y empezaron a caminar en la dirección opuesta, rápido, casi huyendo. En ese momento, el rostro de Coleman cambió. Ya no me miraba con desprecio. Ahora me miraba con algo más cercano a la duda, y tal vez, al miedo. Yo respiré hondo, sabiendo que aquel había sido el primer movimiento de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. El rostro de Richard Coleman cambió apenas un segundo después de mirar hacia el lugar donde le señalé. No dijo nada, pero pude ver que reconoció lo mismo que yo había visto: esos hombres no eran simples peatones. Se dio la vuelta rápidamente y me clavó los ojos, como evaluándome. La esposa, en cambio, dio un paso atrás, llevándose a su hija con ella, como si yo fuera el verdadero peligro. Sentí esa punzada en el pecho, la misma que sentía cada vez que alguien me veía como un extraño indeseable, y no como el hombre que había sido antes de perderlo todo. No sé quién eres ni qué pretendes, me dijo Coleman en voz baja pero firme. Pero aléjate de mi familia. Podría haberme dado media vuelta en ese instante, pero algo en mi interior me obligaba a quedarme. Yo no era un loco inventando historias. Había visto la amenaza con mis propios ojos. Era real, y lo sabía con la misma certeza con la que reconocía el olor a pólvora después de un tiroteo. Escúcheme bien, contesté, tratando de no sonar desesperado. No quiero nada de usted. No busco dinero ni comida. Solo digo la verdad. Esos hombres no estaban ahí por casualidad. Lo estaban siguiendo. Y si no me cree, pronto lo comprobará. La hija, que tendría unos 15 o 16 años, me observaba con curiosidad. Ella no parecía tener el mismo miedo que su madre, sino más bien una mezcla de sorpresa e intriga. Su voz fue la primera en romper el silencio. «Papá, ¿y si está diciendo la verdad?» Coleman la miró, y por un momento, esa simple pregunta lo hizo titubear. Lo entendí. En su posición, un hombre como él, acostumbrado a controlar todo, odiaba la idea de que un desconocido en harapos pudiera ver algo que él había pasado por alto. La esposa, en cambio, estaba cada vez más alterada. «Richard, no le hagas caso. Está intentando asustarnos. Mira cómo está vestido, mira cómo habla. Seguro es un vagabundo buscando atención». Sus palabras me dolieron más de lo que deberían. Tenía razón en parte, yo era un vagabundo. Había pasado noches heladas en parques, había dormido bajo puentes, había comido de la basura cuando no había otra opción. Pero eso no anulaba lo que había aprendido, lo que era. Fui un soldado, y aún sabía reconocer el peligro. «No quiero nada de ustedes», repetí, con un tono más firme. «Solo que estén atentos. Yo puedo ayudar. Sé cómo proteger a una familia. Lo hice antes en lugares mucho peores que este». Los ojos de Coleman se endurecieron. «¿Y por qué harías eso?», preguntó, con desconfianza evidente. «¿Por qué querría un desconocido proteger a mi familia?». Tragué saliva. Esa era la pregunta que cualquiera haría. No tenía una respuesta que sonara lógica. Lo único que podía ofrecer era la verdad. Porque no soportaría ver que algo les pase, sabiendo que pude evitarlo. Ya perdí demasiadas personas en mi vida. No pienso quedarme quieto otra vez. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. El tráfico de la ciudad rugía alrededor, los taxis pitaban, la gente pasaba hablando por teléfono, y aún así, para mí, todo quedó en segundo plano. Lo único que existía en ese momento era la mirada fija de Coleman sobre mí, intentando descifrar si era un lunático o alguien que realmente podía salvarle la vida. Finalmente, él exhaló con impaciencia, como si quisiera sacudirse la incomodidad. «Basta. No voy a arriesgar a mi familia escuchando a un extraño en la calle». Y se giró para caminar hacia el coche. Por un instante, sentí que lo había perdido, que mis palabras no habían servido de nada. Pero justo cuando comenzaron a avanzar, levanté la voz una vez más. «Míreme bien, señor Coleman», grité, sin importarme la gente alrededor. «Puede pensar que soy un loco, puede tratarme como un mendigo, pero le juro que lo que vi fue real. Y cuando pase, cuando llegue el momento, usted recordará que ya se lo advertí». La esposa me lanzó una mirada de furia, como si quisiera que desapareciera de su vista. La hija, en cambio,
Volteó una vez más hacia mí, con los ojos muy abiertos, como si quisiera memorizar mi rostro. Y Coleman, él se detuvo medio segundo, dudando, antes de seguir caminando hacia el auto. Los vi alejarse. El motor del coche rugió, y en cuestión de segundos desaparecieron entre el tráfico. Me quedé de pie en la acera, con el corazón golpeando fuerte, mirando la calle donde había visto a los dos hombres. Ya no estaban. Me dejé caer otra vez en la acera, con la espalda contra la pared fría del edificio. La ciudad seguía moviéndose como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí sabía que aquello no había terminado. No era una paranoia. No era imaginación. Esa familia estaba en la mira de alguien, y yo era el único que lo había notado. Quizás no me creyeron. Quizás pensaron que yo era solo un despojo humano diciendo disparates. Pero lo que había visto, era real. Y tarde o temprano, ellos lo descubrirían por sí mismos. Si estás escuchando esta historia y quieres seguir conociendo relatos como este, suscríbete ahora mismo al canal. Te prometo que lo que viene es aún más increíble. No pasaron ni 10 minutos desde que la familia Coleman se alejó cuando mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Yo podía sentirlo, como una corriente eléctrica bajo la piel, la tensión, la inminencia de algo. Pasé años aprendiendo a reconocer esa sensación, ese sexto sentido que aparece cuando el peligro se acerca. No me había equivocado antes, y no me estaba equivocando ahora. Me levanté de la acera y, aunque mi cuerpo cansado protestaba, comencé a seguirlos a distancia. No era la primera vez que alguien me veía como un loco, pero aquella mirada que Richard Coleman me lanzó antes de entrar a su auto había sido distinta. Había visto en sus ojos un atisbo de duda, una grieta en su seguridad. Sabía que aunque intentara ignorarlo, sus pensamientos ya estaban marcados por mi advertencia. El tráfico era intenso, y su coche negro avanzaba lento entre los taxis amarillos y los autobuses. Yo me movía por las aceras, manteniendo la vista fija en el vehículo. De pronto, lo vi, los mismos dos hombres de antes, los que habían estado vigilando. Habían reaparecido una cuadra más adelante, caminando rápido, como si se prepararan para interceptar. Mi estómago se apretó. Me acerqué cuanto pude sin llamar demasiado la atención. Coleman estacionó frente a un pequeño café donde parecía tener una reunión rápida. Bajó del coche con su esposa y su hija, rodeados del ruido de la ciudad. Justo en ese momento, los dos hombres hicieron su movimiento. No necesitaba más pruebas. El modo en que aceleraron el paso, la manera en que uno de ellos metió la mano bajo la chaqueta, era el mismo patrón que había visto en docenas de emboscadas en zonas de guerra. No estaban ahí para saludarlo ni para pedir una firma. Estaban listos para actuar. No pensé. Corrí. Mis botas gastadas golpearon el pavimento mientras gritaba con toda la fuerza de mis pulmones. Atrás. Apártense de ellos. La gente alrededor se detuvo, sorprendida por mis gritos. Algunos miraban sin entender, otros retrocedían por miedo. Los dos hombres, al verme venir de frente, se quedaron congelados apenas un segundo. Fue suficiente. El que tenía la mano bajo la chaqueta cambió de decisión al instante. Se miraron entre sí y, como dos lobos descubiertos, dieron media vuelta y se mezclaron con la multitud, perdiéndose en cuestión de segundos. Coleman se giró con un sobresalto, y por primera vez me vio distinto. Ya no era solo el vagabundo que lo había incomodado con advertencias. Era el hombre que había espantado a quienes se acercaban con intenciones oscuras. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró, sujetando a su esposa por el brazo. La adolescente me señalaba con los ojos muy abiertos. Papá, ¿viste? Él tenía razón. Me acerqué despacio, jadeando por la carrera. Se lo dije, logré decir, con la voz entrecortada. No eran simples transeúntes. Lo estaban siguiendo. La esposa de Coleman estaba pálida, y aunque no quería admitirlo, la forma en que apretaba la mano de su hija demostraba que había sentido el mismo miedo que yo. Usted, Richard, me miró de arriba a abajo, con una mezcla de incredulidad y respeto naciente. ¿Quién es realmente? Tomé aire. Solo un hombre que aprendió a reconocer el peligro, respondí. Estuve en el ejército. He visto cosas que preferiría olvidar, pero lo que sé hacer, es esto. Vigilar, proteger. El silencio que siguió fue pesado.
La multitud volvió a moverse, como si nada hubiera pasado. Pero Coleman ya no podía fingir que nada había ocurrido. Él lo había visto con sus propios ojos. Su seguridad se había agrietado, y en ese espacio cabía la posibilidad de creerme. Finalmente, suspiró y me lanzó una mirada más calculadora. «Ven con nosotros», dijo con voz baja pero firme. No lo podía creer. Era la primera vez en años que alguien no me daba la espalda, que no me ignoraba ni me empujaba a un lado. Subí al coche con cautela, sintiendo la desconfianza en cada mirada de la esposa, pero también notando la curiosidad creciente en los ojos de la hija. Mientras el coche se alejaba, una idea me golpeó con fuerza. Aquello que había comenzado como una advertencia en la calle estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. No solo había ganado su atención, había conseguido la primera prueba. Y lo que vendría después, lo sabía bien, pondría a prueba no solo mi palabra, sino también mi vida. El silencio dentro del coche era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. El motor rugía suavemente mientras el chofer conducía por las calles de Manhattan, pero nadie decía una sola palabra. Yo estaba sentado en el asiento trasero, al lado de la puerta, con la espalda erguida y las manos sobre las rodillas, tratando de no parecer una amenaza. Frente a mí, Richard Coleman me observaba con una mezcla de duda y atención, como si tratara de leer cada gesto, cada respiración. Su esposa no apartaba los ojos de mí. Había un miedo evidente en su mirada, pero también enojo, como si me culpara por haber irrumpido en su vida de forma tan abrupta. Su hija, en cambio, estaba inclinada hacia adelante, con los codos apoyados en las piernas, mirándome con curiosidad. Era la única que no parecía juzgarme solo por mi apariencia. El coche dobló por una avenida más tranquila. Coleman se acomodó en el asiento, respiró hondo y finalmente habló. «Necesito que me digas exactamente quién eres». Sus palabras cayeron como una orden, firme, sin margen de evasivas. «Mi nombre es Daniel», contesté, con voz baja pero clara. «Serví en el ejército durante varios años. Estuve en Afganistán, en operaciones de reconocimiento y protección de convoys. Aprendí a detectar amenazas mucho antes de que fueran visibles para otros. Es un instinto, uno que no se olvida». La hija se inclinó más, interesada. «¿Y cómo terminaste, en la calle?». La pregunta me atravesó como un cuchillo. Tragué saliva, sintiendo la incomodidad de tener que desnudar mis heridas frente a completos desconocidos. Pero si quería que confiaran en mí, debía ser honesto. Cuando regresé, no fue fácil. Las noches eran largas, los recuerdos demasiado fuertes. Intenté trabajar, pero los ataques de ansiedad me alejaron de todo. Poco a poco perdí mi empleo, luego mi hogar. Y aquí estoy, sobreviviendo día a día. Hubo un silencio breve. La esposa desvió la mirada, como si no quisiera escuchar más. Coleman, en cambio, me observaba aún con mayor intensidad. «¿Y por qué arriesgarte por nosotros?», preguntó al fin. «Podrías haber seguido tu camino, ignorarnos». Le sostuve la mirada. «Porque no puedo». Vi lo que esos hombres estaban a punto de hacer, y no podía fingir que no lo noté. Ya he perdido demasiadas personas por no poder detener lo inevitable. No pienso repetirlo. El coche se detuvo frente a un semáforo en rojo. El silencio volvió a inundar el espacio. El único sonido era el del tráfico lejano y el tic-tac del reloj digital en el tablero. Entonces, Coleman giró el rostro hacia su esposa. Ella negó suavemente con la cabeza, con el gesto duro de quien cree que todo esto es un error. «Richard», susurró ella, «no podemos llevar a este hombre a casa. Ni siquiera sabemos si lo que dice es verdad». Él apretó la mandíbula, claramente dividido entre la lógica y la intuición. Yo podía leerlo en su rostro, había pasado toda su vida confiando en hechos, en datos, en contratos firmados. Pero lo que había visto unos minutos antes, en plena calle, no podía explicarlo con papeles ni cifras. Era real. Finalmente, suspiró, cansado de la discusión interna. «Vamos a probarlo», dijo con voz firme. «No estoy diciendo que te quedes para siempre. Pero si realmente sabes lo que dices, demuéstralo». Su esposa lo miró incrédula. «¿Estás hablando en serio?». «Richard, piensa en nuestra hija». «Ya estoy pensando en ella», respondió él con dureza.
Y si este hombre puede evitar que algo le pase, aunque sea por una noche, voy a darle esa oportunidad. Mi pecho se apretó. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me daba siquiera un margen de confianza. No era aceptación plena, ni mucho menos, pero sí una rendija por donde podía entrar la luz. Asentí despacio. No los decepcionaré. El coche retomó la marcha. A través de la ventana, veía cómo los edificios cambiaban poco a poco, de la parte comercial del centro a una zona más residencial y lujosa. Las calles eran más tranquilas, los árboles alineados, las casas con jardines cuidados. Finalmente, llegamos a una enorme propiedad rodeada por rejas de hierro. Un guardia privado abrió la entrada y el coche avanzó por un camino iluminado por faroles. La mansión apareció imponente frente a mis ojos, con ventanales altos y una fachada que respiraba riqueza. Yo, un hombre que había dormido bajo cartones, estaba a punto de entrar a un mundo que no me pertenecía. Cuando el coche se detuvo, Coleman me miró una última vez antes de bajar. Si te quedas, Daniel, habrá reglas. Y si haces algo que ponga en peligro a mi familia, serás tú quien tenga que preocuparse por tu seguridad. ¿Entendido? Lo miré con firmeza. Entendido. Bajé del coche y respiré hondo el aire fresco del jardín. Era como un nuevo campo de batalla, distinto al desierto, distinto a la calle, pero igual de desafiante. Allí comenzaba la verdadera prueba, demostrar que yo no estaba equivocado y que, en efecto, podía protegerlos. Lo sabía en el fondo de mi alma, lo que había visto en esa calle no era un hecho aislado. Era solo el inicio de algo mucho más oscuro. Y ahora yo estaba en el centro de todo. Esa noche no pude dormir. La idea de que alguien tan poderoso pudiera estar manipulando todo desde las sombras me retumbaba en la cabeza. Ya no se trataba solo de un hombre sin hogar que quería proteger a una familia rica. Era mucho más grande, como si cada pieza que había observado desde las calles ahora encajara en un rompecabezas oscuro. Me senté en el suelo frío del garaje donde me habían dejado pasar la noche, repasando cada detalle de lo que había visto en las últimas semanas. Recordé un auto negro estacionado más de una vez frente a la casa, siempre con los vidrios polarizados. Recordé también a un hombre de traje gris que aparecía en las reuniones del CEO, alguien que nunca hablaba demasiado, pero que siempre estaba observando, evaluando. Decidí seguir mis instintos. A la mañana siguiente, salí temprano y caminé hasta una cafetería cerca de las oficinas centrales de la empresa del CEO. Sabía que ese hombre de traje gris frecuentaba el lugar. Me senté en una esquina, con la gorra baja y el aspecto descuidado que me hacía invisible para la mayoría. Y lo vi. Llegó puntual, pidió un café sin mirar a nadie y sacó un maletín que nunca dejaba fuera de su alcance. No era un asistente, no era un empleado común. Su forma de moverse, la seguridad con la que se conducía, me decía que ese hombre tenía un entrenamiento especial. Lo seguía a una distancia prudente. Lo vi entrar a un edificio discreto, sin logos, sin señales visibles. Una fachada común, como si fuera una oficina de seguros cualquiera. Pero había algo en la manera en que miraba alrededor antes de entrar que me confirmó que allí se ocultaba algo. Esperé afuera, fingiendo recoger latas de la acera, y vi entrar a otros hombres con el mismo estilo, trajes impecables, miradas calculadoras, todos con pequeños auriculares que apenas se notaban. El instinto militar volvió a encenderse en mí. Reconocía patrones, reconocía protocolos. Aquello era una operación encubierta. El problema era, ¿quién estaba detrás? Esa misma tarde, regresé a la casa del CEO y le conté lo que había visto. Su rostro se tensó. No me creyó del todo, pero algo en mi tono lo hizo dudar. Me pidió pruebas. Y aunque sabía que arriesgaba demasiado, decidí conseguirlas. Esa noche volví al edificio. Esperé en un callejón oscuro hasta que dos de los hombres salieron a fumar. Me acerqué lo suficiente para escuchar fragmentos de su conversación. Uno de ellos mencionó el apellido del CEO con desprecio. El otro dijo que el plan debía cumplirse pronto. No entendí todo, pero lo suficiente como para confirmar que había una conspiración. Volví corriendo, con el corazón golpeando en el pecho. No podía guardar silencio. Cuando llegué a la casa, encontré al CEO discutiendo con su esposa. Ella no soportaba la idea de que un hombre como yo viviera bajo su techo.
Pero cuando describí palabra por palabra lo que escuché, el CEO me miró fijamente, como si al fin entendiera que yo no estaba delirando. Fue entonces cuando me atreví a decirlo en voz alta: no es un asalto común. No es un secuestro improvisado. Hay alguien de adentro, alguien con poder, que quiere destruirlo a usted y a su familia. El silencio en la sala fue denso, casi insoportable. La esposa se cubrió la boca con la mano, los hijos bajaron la mirada. El CEO respiró profundo, y lo vi tomar la decisión más difícil: confiar en mí por completo. Me entregó acceso a cámaras internas, a archivos, a todo lo que pudiera ayudarme a rastrear la verdad. Y fue así como descubrí la sombra detrás de todo, una figura que no aparecía en la prensa, que no firmaba contratos ni se mostraba en público, pero que tenía conexiones con los enemigos de la empresa. Con gente peligrosa dispuesta a cualquier cosa. Esa sombra era quien movía las piezas, y yo estaba cada vez más cerca de ponerle un nombre. Pero sabía que si seguía adelante, pondría mi vida en la línea. Y quizá no solo la mía. El aire aquella noche estaba más denso de lo normal, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Desde temprano había notado movimientos extraños, autos que pasaban varias veces frente a la casa, luces apagadas en la calle aunque el alumbrado público siempre funcionaba, y un silencio incómodo en el vecindario. Mi instinto me decía que algo iba a pasar, y no estaba equivocado. Había convencido al CEO de instalar cámaras adicionales en los puntos ciegos de la propiedad. Revisaba las pantallas cada pocos minutos, esperando cualquier irregularidad. Pasada la medianoche, vi la primera señal, un destello metálico en la esquina, demasiado bajo para ser un reflejo casual. Era un arma. Corrí hacia la sala donde la familia intentaba dormir en sofás y sillones. «Vienen ahora», les dije con la voz firme. El CEO palideció, su esposa abrazó a los niños, y en ese instante escuchamos el ruido metálico de una cerca siendo cortada. El ataque había comenzado. El primer hombre entró con sigilo, vestido de negro y con un pasamontañas. Lo esperé detrás de una columna. Cuando pasó junto a mí, lo derribé con un movimiento rápido, torciendo su brazo hasta escuchar el chasquido de su arma cayendo al suelo. No había tiempo para preguntas, lo dejé inconsciente y tomé su radio. En ella se escuchaban voces confirmando la entrada limpia. Sabía que no era uno ni dos. Eran varios. Me moví por la casa como en los viejos tiempos, utilizando cada rincón como cobertura. El segundo atacante rompió una ventana del costado y entró con un cuchillo. Lo enfrenté con un golpe seco en la mandíbula y lo reduje antes de que pudiera avanzar. Pero mientras tanto, otro ya había logrado abrir la puerta trasera. «Al sótano, rápido», grité a la familia. Bajaron corriendo, los niños temblando de miedo. Cerré la puerta tras ellos y la atranqué con un mueble. Si iban a entrar, primero tendrían que pasar por mí. Los siguientes minutos fueron un caos de pasos, golpes y disparos. El eco de las balas rompió la calma de la casa, y el olor a pólvora se mezcló con el del sudor frío que corría por mi piel. Cada sombra podía ser un enemigo, cada ruido un peligro. Me deslicé por el pasillo, tomé otra arma caída y disparé contra el techo para ganar tiempo. Escuché gritos, órdenes apresuradas. Sabían que no estaban enfrentando a un mendigo indefenso, sino a alguien entrenado. Uno de ellos logró alcanzarme en la pierna con un roce de bala. El dolor fue intenso, pero lo ignoré. Tenía que mantenerme en pie. Si caía, la familia no tendría ninguna oportunidad. Avancé hacia la cocina, donde otros dos intentaban forzar la entrada al sótano. Lancé una silla contra ellos, y en medio de la confusión, golpeé a uno con el extremo de la pistola y derribé al otro contra la mesa. El ruido fue ensordecedor, pero también sirvió para algo. Los vecinos empezaron a encender luces, y las sirenas en la distancia anunciaban que alguien había llamado a la policía. Aún así, los atacantes no se retiraban. Estaban decididos. En la radio escuché la voz de mando: terminen el trabajo. No salgan sin él. Aquello confirmaba mis sospechas, no querían robar, querían al CEO. Con la pierna sangrando y la respiración agitada, subí al segundo piso. Desde allí tenía mejor visión del frente de la casa. Vi 3 figuras corriendo hacia un vehículo oscuro estacionado con el motor encendido. Pero antes de que pudieran reagruparse, las luces rojas y azules de las patrullas iluminaron la calle.
El enfrentamiento fue rápido. Algunos hombres escaparon en la confusión, otros fueron detenidos. Yo, agotado, me apoyé en la barandilla mientras los oficiales entraban gritando «¡Policía!». Bajé con dificultad y abrí la puerta del sótano para liberar a la familia. El CEO me miró como nunca antes, no con desconfianza, sino con gratitud y miedo mezclados. «Nos salvaste la vida», murmuró, todavía abrazando a sus hijos. Yo solo asentí, intentando mantenerme en pie. Sabía que aquello no había terminado. El ataque era apenas la confirmación de que la sombra que se movía detrás de todo estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Esa noche, mientras me atendían la herida en el hospital y la policía interrogaba a los detenidos, entendí que ya no había vuelta atrás. El enemigo se había mostrado. Y lo que venía después sería aún más peligroso. Los días posteriores al ataque fueron un torbellino de policías, periodistas y abogados entrando y saliendo de la mansión. La casa, que antes era un símbolo de poder y lujo, ahora parecía un refugio sitiado. Había cintas amarillas en las puertas, vidrios rotos aún sin reemplazar y un silencio pesado que lo cubría todo. Pero lo más fuerte no eran los daños visibles, sino el miedo que seguía pegado a cada rincón, como una sombra que nadie podía ahuyentar. Yo me encontraba en el hospital, con la pierna vendada y la mente repasando cada segundo de aquella noche. Sabía que había ganado la batalla, pero no la guerra. Lo que había escuchado en la radio, esa orden clara de no irse sin el CEO, me decía que alguien con mucho poder seguía moviendo los hilos. El CEO vino a visitarme 2 días después. Se sentó junto a mi cama, con un traje impecable pero con el rostro cansado, marcado por ojeras profundas. Por primera vez no habló con frialdad. Me agradeció con voz quebrada y me confesó algo que cambió todo. Uno de sus socios más antiguos, alguien que llevaba más de 15 años en la empresa, había desaparecido justo después del ataque. Era él, sin duda, la sombra que lo había estado traicionando. La policía confirmaría después que los hombres detenidos pertenecían a un grupo paramilitar contratado de manera privada. No eran ladrones, no eran improvisados. Todo había sido planeado al detalle. Sin embargo, la mayoría se negó a hablar. Los pocos que soltaron algo coincidían en lo mismo: el patrón quiere lo que es suyo. El CEO comprendió que lo habían estado cazando desde dentro. Durante años había confiado ciegamente en personas que solo esperaban el momento perfecto para destruirlo. Y, paradójicamente, fue un hombre sin techo, alguien a quien nadie habría confiado ni la hora del día, quien terminó revelando toda la conspiración. Cuando me dieron el alta, volví temporalmente a su casa. La familia ya no me veía con recelo. Los niños se acercaban a mí, me hacían preguntas sobre mi pasado militar, y su esposa, aunque seguía siendo reservada, me ofrecía café cada mañana. Poco a poco dejé de ser un extraño y empecé a convertirme en parte de algo que no había sentido en mucho tiempo: una familia. Lo que pasó después fue sorprendente incluso para mí. El CEO, lejos de ocultar lo sucedido, decidió enfrentarlo públicamente. Convocó a una rueda de prensa y denunció el intento de asesinato, revelando nombres, conexiones y documentos que sacudieron los cimientos de su propia empresa. La ciudad entera habló del caso durante semanas. La traición de su socio se convirtió en titular en todos los periódicos y la gente no podía creer que alguien como yo, un veterano sin hogar, hubiese estado en el centro de esa historia. No todos lo aceptaron bien. Hubo quienes lo acusaron de haber inventado la historia para llamar la atención, y hubo quienes me señalaron como un oportunista. Pero yo ya estaba acostumbrado a vivir bajo la mirada desconfiada del mundo. Lo único que me importaba era que esa familia estaba viva. Una noche, sentado en el jardín, el CEO me dijo algo que jamás olvidaré: me salvaste más de lo que imaginas. No solo me protegiste de un ataque, me abriste los ojos. No estaba viendo a mis verdaderos enemigos. Luego me ofreció un puesto permanente como jefe de seguridad de su familia. Por primera vez en años, tuve un lugar al que llamar hogar. Un techo, una cama, y sobre todo, personas a quienes proteger. La herida en mi pierna sanó, pero la marca más profunda quedó en mi interior: la certeza de que mi vida, rota por la guerra y el abandono, aún podía tener un propósito. Lo que pasó después fue increíble. Un hombre que dormía en las calles terminó descubriendo una conspiración capaz de destruir a una de las familias más poderosas de la ciudad.
Y aunque para muchos sigo siendo invisible, para ellos me convertí en lo más parecido a un guardián. Y mientras cuento esto, sé que la historia no termina aquí. Hay enemigos que aún no se muestran, secretos que siguen enterrados. Pero ahora no estoy solo. Ahora tengo algo que proteger, y no pienso fallar. Hay otra historia esperándote en tu pantalla ahora mismo, y créeme, no querrás perdértela. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte. Tengo mucho más que compartir contigo.